Si me permiten, quisiera hacer una pequeña oración. Padre, hoy eh, queremos poner nuestro corazón en ti, nuestra mirada en ti, y en el nombre de Jesús quitamos todo lo que nos distraiga, quitamos todo aquello que quiera robar tu palabra. Hoy mi corazón se inclina a ti, Padre, mis sentidos, mi alma, mi espíritu, Señor. Anhelamos, Señor, estar en tu presencia y anhelamos con todo nuestro corazón que tú nos hables. Tenemos hambre y sed de ti este año, Señor, y queremos aprender a crecer, a dejar lo terrenal, Señor, y a poner la mira en las cosas del cielo, Padre. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra pasión, eso es lo que anhela fervientemente nuestro corazón, clama por eso. A veces yo soy torpe, Señor, a veces no sé cómo hacerlo, a veces me ganan las emociones, la carne, el impulso, pero hoy me rindo ante ti, Señor, y oro para que tú puedas tomar control de mi vida y tu voluntad se pueda cumplir en mí, Señor, que podamos encontrar la revelación hermosa de tu corazón a través de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues me da mucho gusto saludarlos a todos y yo creo que ayer Dios tocó nuestro corazón con una palabra muy hermosa. Y pensando en esto, ¿qué les parece si continuamos estudiando entonces en nuestra semana de santificación en este segundo tema? Ayer nuestro pastor nos hablaba acerca de poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Y hoy la palabra de Dios nos habla de cómo nosotros podemos hacer esto y nos instruye claramente en la Biblia de cómo podemos eh, crecer, y es dejando y muriendo a lo terrenal. Y lo dice claramente aquí donde lo acabamos de leer. Entonces, hoy yo quisiera empezar hablándote de esto, hablándote del enfoque que el apóstol Pablo le da a la iglesia de los colosenses. Es un enfoque práctico en la vida del cristiano y todo fundamentado en la palabra de Dios. El apóstol tenía claro la manera de solucionar un problema que estaba surgiendo y era a través del entendimiento de la Biblia para que entonces ahí pudiera haber una revelación, un cambio. Es decir, despojarnos de nuestra vieja humanidad y revestirnos en Cristo. Eso es lo importante, eso es la base. Y yo quiero también comenzar con esto porque eh, no sé tú, pero yo en mi familia y siempre procuramos animar a las personas a esto. La palabra que siempre nos da nuestro pastor de inicio de año, sin lugar a duda, es un ancla, es un impulso, es un motor para mí. Yo sé que para todos nosotros. Y este año no fue la excepción. Desde los primeros días del año en las oraciones, eh, nuestro pastor nos dio una palabra y esa palabra para esta gran familia de la fe es crecer. Y para poder crecer necesitamos acabar con lo que impide que nosotros crezcamos. En este contexto que estamos leyendo es con lo terrenal. Y, y sabes, eh, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Y eso que a mí me llama la atención es que verdaderamente si queremos ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores siervos y siervas de Dios, tenemos que crecer, no podemos quedarnos estancados. Pero ese crecimiento no puede ser sin un rumbo o sin un sentido. Ayer nos dieron la clave. ¿Y cuál es la clave para crecer? Poner la mirada en el cielo. Esa es la clave. Esa es la meta. Eso es lo importante. Y
Cuando nosotros leemos aquí la palabra de Dios, es muy hermoso porque entonces podemos entender claramente qué es lo que no nos deja crecer, qué es lo que no nos va a continuar, que nosotros podamos continuar siendo mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores consiervos, ¿sí? Y eso es lo terrenal, eso es definitivamente lo terrenal. Y si nosotros hablamos un poquito del contexto de estos versículos, eh, Pablo les está diciendo a todos los que se reunían ahí en Colosas, que era un grupo en su mayoría gentil. La mayoría de esas personas que estaban en esa iglesia eran gentiles y muchos de ellos habían profesado diferentes religiones, alguna forma de idolatría. Pablo les escribe porque había detectado un problema en ellos. Y el problema radicaba en que querían mezclar un poco de una religión y un poco de otra, querían mezclar una influencia con otra, y esto no es nada nuevo, esto lo podemos ver aún hoy en nuestros tiempos. Muchas veces el querer tener un pie en el mundo y tener un pie con Dios, muchas veces querer mezclar las cosas, muchas veces el liberalismo, muchas veces o a veces hasta la religiosidad, queremos hacer mezclas, queremos agarrar de donde más nos conviene, a veces queremos agarrar lo que mejor se nos acomoda, y pensamos que de esa manera podemos tener un crecimiento con Dios, y la realidad es que no es así. Pablo pensó en una solución para acabar con este problema con los colosenses. Y esa solución es un mejor entendimiento a través de Jesucristo, es decir, a través del conocimiento de la palabra. Y no es nada complejo ni difícil de entender, de hecho es sumamente práctico porque precisamente este libro va enfocado a gentiles, va enfocado a personas que no eran judías, y de una manera muy sencilla pero contundente les dice cómo, cómo es que ellos pueden, de acuerdo a lo que leímos, cómo es que ellos pueden lograr lo eterno, cómo es que ellos pueden lograr las cosas celestiales, cómo es que ellos pueden hacer que se manifieste la gloria de Dios, como leíamos el día de ayer con Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y es muriendo a lo terrenal, así, así de claro, así de contundente, es morir a lo terrenal. Y para morir a lo terrenal, tenemos que conocer verdaderamente a Jesucristo en una comunión íntima, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos mantengamos alejados de cualquier tipo de imitación con el mundo, cualquier tipo de mezcla con la carne y con las influencias de este mundo y con todo lo que el mundo quiere adoctrinarnos y quiere bombardearnos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en esto. Digo, no es fácil, pero nos vamos a enfocar en estos pecados, en estas cosas que nos jalan. O sea, yo quiero que te imagines eh, eh, pues como quizá tú estás intentando escalar la montaña y algo jala tu pie y lo jala y lo jala y no pasas ponle tú que la montaña mide 1 kilómetro y estás en los 300, 400 kilómetros y algo te jala el pie y te jala el pie y te jala y no puedes llegar a la cima, no puedes seguir adelante. ¿Por qué? Porque algo no te deja crecer, algo te está jalando, algo te está absorbiendo, algo está consumiendo tus energías, tu atención, tu enfoque, tu mira. Y el apóstol lo habla claramente, no solamente en estos versículos que vamos a estudiar, mañana también nos van a hablar en el estudio y el resto de la semana, pero el apóstol habla claramente de hacer morir lo terrenal, de hacer morir las obras de la carne para que podamos crecer. ¿Quieres llegar hasta arriba de la cima? ¿Quieres seguir creciendo? ¿Quieres seguir avanzando? ¿Quieres seguir que el árbol dé más fruto, que el árbol crezca más, que esa planta se convierta en un árbol frondoso? Tenemos que morir a las obras de la carne, tenemos que hacer morir lo terrenal para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y aquí tenemos que ser muy humildes y tenemos que tener un entendimiento claro de hacer un balance, como nos enseñaba nuestro pastor, de
¿Qué es lo que yo he identificado en mi vida que no me deja crecer? Déjame hablarte un poco acerca de esto. La Biblia nos lo enseña en el versículo número 5. Entonces dice la palabra de Dios, te lo voy a leer: haced pues morir lo terrenal. Y ese es el primer punto: matar lo terrenal para poder crecer. Matar lo terrenal para poder crecer. Dice la Biblia entonces: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿De acuerdo? Haced pues morir lo terrenal. Y ahí viene un listado que ahorita te voy a hablar de eso, pero yo quiero reflexionar en esto junto contigo. Haced morir lo terrenal es una palabra que nos lleva a la reflexión y a un balance en nuestra vida. Pero no cualquier balance, amigo mío, hermanos míos, no, o sea, un balance serio. Eh, no sé si por mi edad, ¿verdad? Porque ya uno sigue cumpliendo años, uno va tomando más en serio la vida, no sé, ¿verdad? Es parte del crecer, ¿verdad? Pero no importa la edad que tú tengas. Yo conozco jóvenes súper maduros, y también personas ya de edad avanzada muy maduras. La edad que tengas, no importa la edad que tengas, creo que tenemos que tener una reflexión muy seria y muy madura y tomar muy bien las cosas en serio de lo que nos está hablando la palabra. Y quiero hacer esta reflexión contigo. Fíjate, yo escuchando la enseñanza de mi pastor en la oración de inicio de año, me llamó mucho la atención la invitación que él nos hizo. Si tú escuchaste la oración como yo, él nos hacía una invitación. Y esa invitación es hacer un balance de las victorias, de los triunfos, pero hay algo que me, me captó muchísimo, y es hacer un balance sobre todo de los errores, de los tropiezos, de los pecados, de las fallas. Porque sabes, si nos ponemos, si abrazamos las victorias pasadas y los triunfos, no vamos a crecer, hermano mío. No nos vamos a quedar ahí. No podemos añorar las victorias pasadas. Qué bueno, ¿verdad? Y gracias a Dios que se lograron, y es gracias a Dios, pero no podemos quedarnos ahí estancados y abrazando el pasado. Tenemos que ver hacia adelante, y sobre todo tenemos que saber hacer un análisis de mis fallas, de mis tropiezos, de mis errores, de mis pecados, porque si yo verdaderamente hago un balance y un análisis de esto, voy a encontrar la revelación, que te digo, no es nada difícil ni nada teológico así bien cañón que uno estudie. Entonces es muy práctico. Uno puede entender que eso es lo que no me deja crecer, que eso es lo que me hace ser la misma persona, quizá carnal, que eso es lo que me hace seguir tratando mal a la gente, seguir gritando, seguir teniendo celos, seguir teniendo envidia, comparaciones, seguir teniendo el mismo pecado oculto. No me deja avanzar. Y dice la palabra de Dios claramente que Él tiene cosas reservadas, cosas que el oído nunca escuchó, que el ojo nunca vio. Ahí las tiene guardadas en su corazón para los que le aman. Y sabes, hay una de revelación por delante, que si tú y yo tomamos en serio esto, créeme que hay un océano de cosas impresionantes que Dios tiene para nosotros. Pero como te ponía el ejemplo de la montaña, si algo te está jalando, si algo no te deja crecer, es tiempo de darle una patada, hermano. Sí, es tiempo, y la Biblia es más contundente, ¿eh? O sea, la Biblia dice, tienes que hacerlo morir. Lo voy a mencionar más adelante, pero aquí la Biblia ni siquiera habla de dominio propio. Aquí la Biblia ni siquiera habla de controlar esto. No, 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 no. Aquí la Biblia habla claramente de hacerlo morir. ¿Qué te ocasiona tu mal genio? ¿Qué te ocasiona que sigas tratando igual a tu esposa, a tu esposo, a las personas en tu trabajo? ¿Qué te ocasiona que sigas haciendo ese pecado oculto? ¿Qué hay ahí? Bueno, dice la Biblia que tenemos que hacerlo morir. Y esa es la reflexión que podemos hacer, porque si tenemos la mira en lo terrenal,
Tenemos que darle una patada a lo que no nos deja llegar a ello, hermano. Tenemos que hacer morir esa obra o esas obras de la carne. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces realmente vamos a comprender que podemos crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que aquí todos podemos ser muy honestos y muy transparentes, pero muchas veces nosotros mismos podemos crear hábitos, malos hábitos, eh, que a veces igual y hasta no nos podemos dar cuenta y empezamos a adoptar actitudes y acciones que son sumamente destructivas y que hacen de nuestra vida un desastre. Yo no sé tú, pero yo puedo identificar en mi vida, y yo creo que todos podemos ser muy honestos o hasta vulnerables, ¿verdad? En reconocer que hay cosas de nosotros que lo arruinan todo, hermano mío, lo arruinan todo. ¿Sí? Arruinan echar adelante el matrimonio, arruinan echar adelante nuestro crecimiento espiritual, arruinan echar adelante nuestro crecimiento profesional, arruinan echar adelante nuestra relación como hijos y como padres, etcétera, en la iglesia, ¿sí? Y que son hábitos ocultos, son hábitos que están ahí escondidos y que tú y yo entendemos y sabemos que nos hacen una vida de desastre, que nos hacen encontrarnos con un tope en la cabeza que nos detiene. ¿Sí? Entonces, si yo puedo reconocer que en mi corazón hay envidia, ¿verdad? Que en mi corazón hay comparaciones, que en mi corazón hay codicias, ahorita vamos a hablar un poco más claro de esto, que en mi corazón hay resentimiento, odios, etcétera, eh, debemos de quitar eso. Debemos de hacer verdaderamente un balance. Eh, yo me atrevo inclusive a decirte, ¿verdad? Porque yo tengo ese hábito con mi familia, honestamente, y es algo muy padre para nosotros. Yo creo que para muchos de ustedes lo hacemos igual todos porque crecimos con esa enseñanza hermosa de hacer metas y fijarnos metas familiares, profesionales, espirituales. Y qué bueno es eso. No lo dejemos de hacer. Pero, ¿por qué no este año, tomándonos de esta palabra, si queremos poner la mira ahí en lo eterno, ¿por qué no escribimos, quizá no con toda tu familia, lo puedes hacer en tu lugar secreto, ¿por qué no tomas una hoja de papel y escribes qué es lo que te está jalando y qué es lo que no te deja crecer? Y eres honesto y somos honestos con Dios y le decimos, Señor, este año traigo mi corazón y reconozco que este pecado no me deja crecer, que este pecado no me deja avanzar, que esto que hay en mi corazón me detiene y me hace volver a lo mismo. Llámese como se llame, ¿sí? Codicia, pornografía, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, y, y somos sinceros con Dios. ¿Sí? Mi carácter, ¿sí? Mi egoísmo, quiero ser el centro de atención, quiero todo para mí, no me importan los demás. Y le decimos al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame a ser transformado para crecer. Ya no para que tú me des algo, sino para que yo esté más cerca de ti, para que yo sea transformado, para que con el paso de los años y me lleguen las canas, las arrugas, no sea yo la misma persona, sea alguien diferente, realmente sea algo diferente en mí, que mi corazón pueda ser más parecido al tuyo. Sé que no va a ser fácil, pero sé que lo puedo lograr. Y hablando de ser honestos con Dios, pues creo que Pablo fue muy honesto, fue demasiado honesto, porque si nosotros leemos lo que dice en el versículo número 5 de los 5 pecados que menciona Pablo, eh, claramente podemos ver que esos 5 están totalmente relacionados con pecados sexuales. Y por ahí empieza el apóstol.
O sea, tienen una connotación sexual esos cinco, ¿verdad? Sí, y ahí les podemos poner atención. Si tú quieres, mira, dice, fornicación es un pecado sexual, impureza es un pecado sexual, pasiones desordenadas es un pecado sexual, malos deseos y avaricia, que es codiciar otras cosas, tiende a ser por lo regular un pecado sexual. Y entonces, ¿qué entendemos? Todos entendemos, quizá, ¿verdad? No, si no es que todos, fornicación, adulterio, pues es inmoralidad, se refiere a todas las formas de sexo fuera del matrimonio, sexo ilícito, y esto debe ser quitado de nuestras vidas. Dice la Biblia claramente, o sea, aquí la instrucción no es domínalos, eh, échate a correr, contrólalos, sé fuerte. No, 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 no. Aquí la Biblia claramente dice, haced morir. O sea, dice, debes de matarlos. Suena fea la palabra, pero pues debes de acabar con ellos, debes de destruirlos de tu vida. ¿Quieres un mejor matrimonio que es algo eterno? ¿Quieres conectar con el corazón de tus hijos que es algo eterno? ¿Quieres ser un mejor hijo de Dios? ¿Quieres servir con todo tu corazón? Haz morir estos pecados sexuales. Acaba con ellos. No dejes ni un rastro. No dejes ni un rastro. Acaba con ellos. Eso es lo que enseña la Biblia. Y dice ahí la palabra de Dios, fornicación, impureza. La impureza eh, son, son pasiones desordenadas, son malos deseos, son formas pervertidas de sexo. Homosexualidad, lesbianismo, lujuria que nos lleva a la pornografía. La pornografía es un pecado sumamente común y recurrente con cristianos y no cristianos, ¿sí? Eh, lo que contenga pornografía, redes sociales, eh, eh, streaming, plataformas, internet, etcétera, ¿verdad? Porque yo no voy a satanizar las redes sociales y hay quien las usa y está bien, pero queramos o no reconocerlo, en Instagram, en TikTok, donde tú quieras, hay pornografía, hermano mío. O sea, hay pornografía, sí o sí hay pornografía. Y Netflix, etcétera, hay pornografía. Y vuelvo a repetir, porque si no, nadie tendría una tele en su casa, ¿verdad? Yo tengo una tele en mi casa, ¿sí? Yo veo películas con mis hijos, pero uno debe de hacer un análisis verdadero de si esto me está jalando, si esto me está deteniendo, si esto está parando que, por ejemplo, nosotros como varones, como cabezas de hogar, como esposos, somos un lastre para nuestra familia y no dejamos que crezca, porque en nosotros recae esa responsabilidad de que en nuestra casa haya santidad, ¿no? Y si nosotros somos los que estamos flaqueando, pues imagínate. Entonces, la Biblia, sí, o sea, perdón, pero sí habla un poco intenso, y ese es el tono que yo le entiendo a Pablo, pues es un poco intenso, pero obviamente entendemos siempre que nos lleva todo al amor de Cristo, pero aquí es directo y nos dice, hey, tienes que dejar esto, tienes que hacerlo morir, tienes que acabar con esto. Ya, no te esperes un año más para hacer tus metas, no te esperes 2 años, no te esperes a tener 60, 80, no te esperes. Ya, acaba con ello y tú vas a ver un crecimiento en tu vida. Dice la Biblia, avaricia, que es idolatría. Y aquí es algo muy interesante porque avaricia no solamente es dinero, es querer buscar satisfacción fuera de Dios. Esa es la avaricia, que es idolatría, dice la palabra de Dios. Sí, por supuesto, es un amor al dinero, sí, que es sumamente destructivo. Desafortunadamente, el amor al dinero transforma a la gente, o sea, cambian las personas cuando tienen un amor desorbitado al dinero, cambian, hermano. Cristianos y no cristianos, o sea, son otros. Cambia el corazón, sí, pero la Biblia no solamente hace alusión al dinero, sino hace
alusión a querer buscar una satisfacción fuera de Dios, es decir, ¿qué sustituye a Dios en mi vida? ¿Qué compite con Dios en mi vida? Eso es lo que nos está enseñando la Biblia. ¿Sí? Esto lo tenemos que hacer morir, lo tenemos que hacer morir. Eh, También en este contexto de pecados sexuales, por supuesto, idolatría, o más bien avaricia, tiene que ver con codiciar eh, a otra persona que quizá no sea mi esposa, mi esposo, ¿sí? Otra persona, otro hombre, una mujer. Eh, Tenemos que sacar esto de nuestra mente, sacar esto de nuestro corazón. ¿Para qué? Para crecer, para que eso tan hermoso que se nos ministró ayer, podamos nosotros también escudriñar lo profundo de nuestro corazón y nuestras intenciones y decir esto no está bien, esto no está bien, tengo que quitarlo, tengo que acabar con ello. Entonces, eh, no podemos ponernos algo nuevo si queremos dejarlo viejo. Hoy tenemos que reflexionar cada uno de nosotros y te invito a que lo reflexiones junto conmigo. ¿Qué tendré que matar en mi vida hoy de estos pecados? ¿Qué tendré que quitar, eliminar de mi vida hoy? Aquí hay una lista de 5, ¿verdad? En esto que estamos estudiando. Pues, si quieres, vamos a enfocarnos por lo menos en estos 5. Hay muchos, ¿no? Vamos a enfocarnos en estos 5 hoy. ¿Qué debo de hacer morir en mi vida? ¿Fornicación o adulterio? ¿Impureza? ¿Lesbianismo, homosexualidad, perversiones, pasiones desordenadas, malos deseos o avaricia, que es idolatría? Estoy constantemente codiciando mujeres, hombres. Quitarlo de mi vida, quitarlo de mi vida. Entonces, hagamos un balance. Oye, ¿qué tengo que quitar de mi vida? Créeme, yo lo hice. Yo, cuando estaba preparando esto, tenemos que hacer un balance, tenemos que quitar cualquier cosa que nos esté estorbando. ¿Qué pecados o cosas terrenales son las que no me dejan crecer? Si lo quieres ver desde otro enfoque, podemos decir entonces que no me está dejando crecer porque sigo igual, porque siento que no crezco en mi familia, en mi relación de matrimonio, porque siento un estancamiento quizá, porque no haya un ánimo. Bueno, analicemos qué es lo que hay en nuestro corazón. Eh, Otra forma de reflexionar es qué debo de hacer morir, qué me está destruyendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está destruyendo? ¿Qué es lo que me está carcomiendo? Sí. Eh, Ayer que hablaba el pastor, pues yo reflexionaba mucho, ¿verdad? De los hermanos que partieron y que están ahorita en la gloria de Dios, pero hermano, pues tú y yo creo que debemos de entender que a veces hay cosas mucho más grandes que lo que ofrece este mundo. No podemos desperdiciar miserablemente nuestro tiempo y nuestras energías en codicias, en avaricias, en pecados. Y para esto es necesario que estemos más cerca de Dios, porque entre más cerca estemos de Dios, más pequeñas son las cosas del mundo. Pero si tú te alejas de Dios, más valor le damos a lo que no le tenemos que dar valor. Necesitamos crecer. Yo tomé esa palabra para mi vida, créeme, yo quiero crecer, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero dar pasos de fe, yo quiero jalar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, yo quiero crecer, yo quiero seguir corriendo la carrera, yo quiero seguir avanzando. Bueno, ¿qué tengo que quitar hoy? ¿Qué cosas terrenales son las que no me dejan?
Y, y paso ya casi a lo último, y es el punto número 2, y es pasar de lo terrenal a lo eterno. Pasar de lo terrenal a lo eterno. Y si quieres vamos a leerlo juntos. Este punto viene en el versículo número 6. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Vamos a enfocarnos en el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y sabes, aquí nos habla mucho de la santidad. Sí. Muchas veces mi esposa y yo aprendimos con los jóvenes y con los adolescentes que hay etapas de la vida, ¿no? Hay ciertas edades, con un libro que nos recomendó nuestro pastor, muy bueno, que aprendimos de él, y ese libro enseñaba, ¿no? Que hay etapas de la vida en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en donde, no sé, por poner un número, ¿no? De los 5 a los 6 años, pues es mucha instrucción, eh, de los 7 a los 11 años, ¿verdad? Es mucha repetición, es mucha apego, de los 12 a los 13 es identidad totalmente, ¿verdad? Viene la adolescencia, pero eh, una etapa crucial es de los 18 en adelante y son decisiones. De los 18 en adelante previo uno forma su identidad, pero de los 18 a los 26, 27 años son decisiones. Y esas decisiones van a marcar tu vida. Ese libro nos recomendaba, en estas edades tienes que hablarle a los jóvenes de decisiones, porque van a haber decisiones que marquen totalmente su vida. Bueno, no es la excepción, hermanos míos. Creo que seguimos entrando en, en ese parámetro, los que somos adultos, porque las decisiones que tomemos hoy seguramente van a forjar nuestro futuro y de las personas que dependen de nosotros. Y muchas veces queremos una vida transformada, pero pocos están dispuestos a tomar la decisión de morir a lo que los destruye. Y aquí es donde nosotros tenemos que decidir, tomar una decisión, una convicción de querer dejar ese pecado, esa vida pasada y revestirnos de la nueva. Es una decisión, simplemente es una determinación, es una decisión que te va a llevar a decirle no al pecado por medio del poder del Espíritu Santo. Y sabemos que lo que va a forjar esto en nosotros son las disciplinas espirituales, ¿verdad? Quizá no es algo así mega intenso, interesante, ¿verdad? Pero es la pura revelación de un corazón sincero en la palabra. Disciplinas espirituales, hermano. Orar, ¿sí? Aventarnos por hacer unos ayunos impresionantes, ¿sí? Eh, estar ahí en el servicio, leer la palabra, ¿verdad? Que estés ahí con tu familia todos los sábados y domingos. Amigo mío, ahí debemos de estar tú y yo con nuestras familias, ahí, sábados o los domingos, los días que te toque congregar, ¿verdad? Ahí estar constantes, constantes, perseverantes. ¿Para qué? Para que podamos pasar de lo terrenal a lo eterno y eso nos mantenga, nos mantenga en las cosas eternas. Dice algo muy interesante la palabra, porque dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y sabes, aquí el apóstol no lo hace para cuestionar nuestra salvación. Me encantó esto que estudié, sino para enseñarnos cómo vivir a la altura de ella. Es decir, la santidad no es una sugerencia, es una respuesta a lo que Cristo ya hizo por mí, es responder a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por mí. ¿Sí? No tengamos miedo de la ira de Dios sobre nosotros, no, más bien
tengamos más amor por Dios para estar a la altura del sacrificio que el Señor hizo por nosotros, del gran regalo de salvación que Él nos dio, que nuestra santidad no entre en negociación, sino debemos de mantenernos. Y se debe de mantener, porque es muy fácil mantenerla, pues cuando todos me ven, la verdad. Pero si tu hijo te ve, si ahí en la iglesia nos ven, ¿verdad? Cantando, lo que sea, pues es muy fácil. Cuando trato bien a alguien, porque todos me ven, es muy fácil, ¿verdad? Con mi jefe, con mi autoridad, pues es fácil. La verdadera santidad se va a medir cuando nadie nos vea. Esos 5 pecados que leímos arriba se van a medir cuando nadie nos vea, ¿verdad? Ya, eh, es algo que debemos de llevar a cabo en una decisión a la hora de que nadie nos ve decir no a ese pecado. Y es así como la palabra de Dios nos enseña a hacer morir lo terrenal. Son palabras fuertes lo que nos enseña la Biblia, eh, porque significa que no debemos simplemente suprimir, dominar o controlar, no. O sea, actos inmorales, no solamente es dominarlos, suprimirlos, no, es acabar con ellos, es eliminarlos, destruirlos, fulminarlos, como quieras llamarle, tenemos que acabar con ellos para que haya un cambio verdadero en nuestras vidas. Quiero terminar con esto, si me puede ayudar mi hermano Adrián con la pista de administración, por favor. Eh, Te quiero decir algo que, que muchas veces nos debe de llevar a la reflexión. Eh, este tiempo mi familia y yo pasamos muchas cosas, pruebas, etcétera, y también cosas increíbles que no podemos todavía, en un sueño, ¿no? Ver, entender el gran amor de Dios. Pero muchas veces uno lee la Biblia y dice, bueno, pues eh, que no salga de tu corazón pleitos, iras, contiendas. Haciendo yo mi devocional leía, ¿verdad?, varios textos en Hechos donde Pablo incitaba a las iglesias a no ser de esta forma, no ser de la otra. Pero llegó un momento en el que leí la Biblia y, y me pregunté, ¿qué tal si dejo de leer el que yo no sea como tal o cual, o no sea rencilloso, avaricioso, envidioso, codicioso, y mejor me pongo a pensar si yo no soy de esa forma, si no soy yo el que está obrando de esa forma? Y creo que muchas veces necesitamos escudriñar profundamente en nuestro corazón, porque es muy fácil decir, perdona, ¿no? Y haz esto y haz lo otro. Pero tú tienes que hacerlo, porque a veces tú te puedes convertir en el que está haciendo daño, ¿no? El que está lastimando. A eso me refiero con esta reflexión. Y cuando estudiamos esto, creo que muchas veces nos acostumbramos a, pues sí, ¿verdad? Tengo que estar apartado del adulterio, de la fornicación, de esto, del otro. A mí nunca me va a pasar, pero creo que no debe de ser así. Creo que debemos de meditar seriamente en que necesitamos seguir creciendo, porque muchas veces nosotros como cristianos entendemos lo que es el perdón, pero batallamos con la transformación. Creemos en Cristo, amamos a Dios, pero seguimos luchando con hábitos y deseos y pecados que parece que no mueren. Muchas veces nos convertimos en cristianos que seguimos viviendo en la carne. Pero hoy el Señor, con su voz dulce,
nos llama a convertirnos a Él. Nos llama a un genuino arrepentimiento, a un genuino cambio, a verdaderamente crecer, a quitarnos una apariencia, una figura y ser sinceros con Él y decirle: Señor, yo necesito que tú me ayudes, ayúdame, porque si tú y yo pusimos atención, dice el versículo número 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. La Biblia, por último, nos recuerda de dónde venimos. Y dice la Biblia: en otro tiempo quizá tú eras de esta manera. Esto debe de producir en nosotros humildad y gratitud y una dependencia de Dios. De decir: entiendo de dónde me sacó el Señor, entiendo de dónde vengo, entiendo mi debilidad, entiendo el que se crea muy fuerte, cuidado que no tropiece, entiendo que necesito más de Dios, necesito revestirme de Cristo, necesito ser más como Cristo. El Señor Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino murió para que nosotros muramos el pecado. Nos dio esa libertad, nos dio ese poder. Por eso decimos en la iglesia que ya no somos esclavos, somos libres. Antes no éramos libres, estábamos condenados a una sola opción: el pecado, el dominio de la carne. Pero Cristo ya pagó por eso. Y ahora nos dio la libertad de elegir entre lo que nos destruye y lo que nos lleva a su corazón, a la eternidad. Así que el día de hoy yo te invito a que tú y yo podamos crecer, que podamos ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, te entrego mi corazón. Este año quiero entregarte mi corazón honestamente. Quizá me falte mucho, pero quiero ser más como tú. Quiero cambiar. Quiero tratar diferente a mi esposa, a mis hijos, a las personas de mi trabajo. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero que las codicias dominen mi vida, las apariencias, el amor por el mundo. No quiero vivir como este mundo. Quiero ser diferente, Señor. Quiero poner la mira en las cosas de arriba. Y hoy te pido que me ayudes, porque ya ni siquiera necesito que tu Espíritu Santo me diga qué es. Yo sé qué es. Hoy ayúdame nada más a hacer morir lo que no me deja crecer, lo que hace que no me deje crecer, lo que me impide llegar a lo eterno, lo que me impide llegar a tu corazón. Ayúdame, por favor, ayúdame. Así que yo te invito ahí en tu casa, donde tú estás, que podamos hacer una oración juntos y podamos ir a la presencia de Dios, podamos ser vulnerables con Él y, y podamos reconocer qué es lo que no nos está dejando crecer, qué es lo que no nos está dejando ir a lo eterno. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias, Señor, por, por lo bueno que tú eres. Gracias por la paciencia. Gracias por pensar en mí, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias por tantas oportunidades, siendo tan
torpe, Señor, tan a veces duro, tan necio, necia. Ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, tú conoces lo más profundo de mi corazón, tú conoces el sótano de mi alma, Señor, tú conoces cosas que nadie más sabe, tú lo sabes, Señor. Echa fuera la oscuridad de mi vida, Padre. Hay algo que me desenfoca del cielo, de lo eterno. Yo no sé, Padre, de estos 5 pecados que menciona la Biblia. Yo no sé si puede ser la fornicación, el adulterio, las impurezas, los pensamientos impuros, la lujuria, las pasiones desordenadas, Señor, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Ayúdame, Señor, a que esto sea erradicado de mí. Eso que me destruye, Señor, eso que le hace daño a los demás, eso que no me deja avanzar, que al paso del tiempo me hace ser igual, Señor. Ayúdame, ayúdame a tener el abrazo de mi Padre que me dice, yo estoy contigo. Y, y yo hoy pongo mi corazón, pongo mi mano en tu corazón, en tu cabeza, y te digo, eres libre. Solamente toma la determinación en tu vida. Toma la determinación en tu vida. Eres libre. Eres libre. Yo no te di un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, oramos para que muera en mí lo terrenal y pueda enfocarme en lo eterno, Señor. Pueda enfocarme en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo en especial oro por aquel varón, mujer, joven, que el día de hoy está abriendo su corazón a ti y que puede ir delante de tu presencia con un corazón sincero y decirte, te entrego esto, Señor, esto que yo sé que no está bien en mi vida, esto que sé que en lo oculto me hace no crecer, Señor, no avanzar. Te lo entrego, Señor. Llévatelo, llévatelo, Señor, destrúyelo. Hoy, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que tú echas esos pecados al fondo del mar y que ya no tienes más memoria de ellos. Y hoy, Señor, yo me levanto con esa convicción, con esa firmeza en mi corazón de decir, Padre, mi vida va a poner la mira en las cosas del cielo. Mi vida va a girar en torno a tu corazón, Señor. Señor, mi vida va a ser diferente. Tengo que seguir avanzando y para avanzar tengo que transformar mi corazón y no ser la misma persona, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a dar testimonio, ayúdanos a dar una evidencia de que tú estás transformando nuestras vidas siempre, Padre. Gracias te damos porque tú eres fiel, tú eres justo y tú eres verdadero en nuestras vidas siempre, Padre. Te bendecimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y te damos gracias por este tiempo que podemos tener todos juntos como iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.